Los invito a que leamos en el libro Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 y 26. Y dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Callamos para meditar. Y si nos preguntamos, ¿cuál es tu convicción al tomar la cena del Señor? ¿Cuál es mi convicción y tu convicción al tomar la cena del Señor? Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos recuerdas tus decretos y tus mandamientos, los cuales sabemos que traen también consecuencias a nuestras vidas. Y también te pido que nos guíes para obedecerla. Ayúdanos a ser cada día más conscientes de cada acción que realizamos, incluyendo, Dios, la de tomar la cena. Porque nuestro deseo, Dios, es honrarte y obedecer tu palabra. Oro, Padre Celestial, también por nuestro pastor Edison, quien estará hoy dirigiéndonos y guiándonos en tu palabra. Ábrenos nuestro entendimiento, Padre Celestial, para comprenderla, guardarla en nuestro corazón y obedecerla. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, familia, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno. Les voy a invitar a abrir la Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 12, los versículos 1 al 14. Y vamos a leer este pasaje teniendo en cuenta el que acaba de leer Lady en Primera de Corintios 11, 23 al 26. Así que sin perder de norte lo que dijo San Pablo respecto a la Santa Cena, leamos por favor Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 14. El Señor habló con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: este mes marcará el principio de los meses, será para ustedes el primer mes del año. Hablen con toda la congregación de Israel y díganle: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia según las familias de los padres. Si la familia es tan pequeña como para no comerse todo el cordero, entonces esa familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero, según el número de personas. Calcularán el cordero según lo que cada persona pueda comer. El animal debe ser macho, de 1 año y sin defecto, y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Tomarán un poco de sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Lo comerán esa noche, asando la carne al fuego y acompañado la carne con panes sin levadura y hierbas amargas. La carne no debe estar cruda ni debe ser cocida en agua, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada del cordero para el día siguiente. Si algo queda hasta el día siguiente, lo quemarán por completo.
Debe comer el cordero vestidos y calzados y con el bordón en la mano y comerlo deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Le pido que subraye en su mente esta expresión: sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentran les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Este día deberán recordarlo y celebrarlo generación tras generación como fiesta solemne en honor del Señor. Es un estatuto perpetuo que deben celebrar. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Hace una semana precisamente les dije que se dice que hubo una época en la existencia humana en que el amor, que es algo invisible, a través de un símbolo se hacía visible. El símbolo del amor fue por mucho tiempo un anillo, regularmente de oro, una argolla que significaba todo lo que pueda entenderse como amor valeroso: fidelidad, respeto, honestidad, pureza, determinación, compañía y demás. Todo esto y mucho más simbolizado en una argolla de oro. La argolla hacía visible un amor que es invisible. Digo esto y lo repito porque en el nombre de Jesús les estoy exhortando, animando a considerar la vida en comunidad, la vida de iglesia de maneras muy comprometidas. Les estoy invitando a abandonar un estilo de evangelio que no tiene en cuenta lo importante que es la iglesia de Dios para agradar completamente a Dios. Y les dije, e insisto en esto hoy, que en la vida de iglesia no podemos deshacernos, olvidarnos de los sacramentos. Aprovechemos entonces esta oportunidad para repasar lo que es el sacramento. Sacramento es la forma visible de una gracia invisible. Dicho de otro modo, son expresiones externas y visibles de realidades internas y espirituales. Estos son elementos tangibles de la gracia misteriosa e intangible de Dios. La semana pasada di una introducción a los sacramentos. También les compartí básicamente acerca del bautismo cristiano. Ahora bien, uno de los más grandes puntos de referencia para reconstruir nuestra fraternidad y vida de iglesia es la primera iglesia de la cual se nos ha hablado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí encontramos un fenómeno muy bello de la vida de aquella primera iglesia y el constante perseverar de esa iglesia en comunión, incluyendo la Santa Cena. En el libro de los Hechos, la Santa Cena quedó plasmada en la expresión partir el pan. Leeré para ustedes algunas citas que hacen alusión directa a la Santa Cena en la expresión partir el pan. Capítulo 2, versículo 42 de Hechos. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Capítulo 2, versículo 46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. La primera iglesia, como acabamos de constatar, fue insistente en practicar los sacramentos. No dejaron de partir el pan, en otras palabras, no cesaron de celebrar la mesa del Señor. Esta bella noche me propongo responder varias preguntas bíblicamente. Primero, ¿de dónde viene la práctica partir el pan? Es decir, la Santa Cena. La segunda, ¿cómo compromete esto a la iglesia del siglo XXI? Esas dos nomás. Primera, ¿cuál es el origen de la Santa Cena?
Présteme su atención, por favor. Hambrunas, sequías, infortunios, inclemencias climáticas y otras llevaron consigo a tierras cananeas la obligación de migrar, de salir al encuentro de un territorio que fuera próspero, fructífero, en donde pudiesen ser sustentados y brindarle pan a sus familias. Fue así entonces que Jacob con su familia emigró a Egipto, a orillas del río Nilo, donde había abundantes alimentos. El patriarca Jacob no fue el único que emigró a África, a orillas del Nilo. Fueron muchos clanes, varios pueblos. Allí asentados empezaron a multiplicarse, fenómeno que preocupó a los dirigentes del país, quienes encontraron en la esclavitud la solución preocupante a esa situación: la multiplicación de los migrantes. Esclavizaron a los clanes migrantes en Egipto, entre ellos a los hijos de Jacob. Esta tragedia de esclavitud duró 430 años. Fue entonces en el ocaso de esta servidumbre que apareció Moisés en el escenario, un hombre libertador que llevaría esperanza al pueblo hebreo, y así fue. Con el nacimiento de Moisés, Dios había empezado a llevar liberación a los hijos de Jacob. Una vez Moisés llamado por Dios para ser libertador de los israelitas, empezaron una cadena de juicios contundentes contra todos los dioses de Egipto. La narrativa bíblica popularmente la llamamos las 10 plagas de Egipto. En realidad no fueron 10 plagas, fueron 10 juicios contra las divinidades de Egipto. El Dios de los hebreos durante 430 años fue un don nadie que se estaba levantando para desafiar y vencer todos los dioses poderosos de Egipto, y así fue. Al final, después de ir desafiando cada divinidad de Egipto e irla derrotando, al final quedaba el hijo del faraón, el primogénito, quien además era considerado un hijo del dios Ra. Por lo tanto, todo hijo primogénito de un faraón era un dios en desarrollo. Lo que tenemos entonces en el escenario es una confrontación de dioses. En víspera del último juicio, la muerte de los primogénitos egipcios, Moisés instruyó a los hijos de Israel a practicar una ceremonia que consistió en tomar por familia un cordero con 1 año de edad. 14 días después degollarlo y con la sangre pintar los marcos de las puertas. Consumir la carne asada al fuego con panes sin levadura y con hierbas amargas. Las sobras debían quemarse al día siguiente. Los participantes de este ritual debían estar vestidos como si fueran a salir de viaje. Tenían que comer con afán. Este fue el primer ritual que contaba una participación divina contundente. Dios tomaría la vida de todo ser primogénito del país egipcio. El mandamiento completo exigió que tenía que celebrarse cada año este ritual y lo llamarían Pascua. Este ritual les significó mucho a los hebreos y voy a destacar algunos de esos significados. En primer lugar, la Pascua les significó libertad. Aconteció después de este juicio a los primogénitos de Egipto y del faraón, que el rey dejó salir a los hebreos para que peregrinaran en el desierto rumbo a la tierra prometida. Dios los había liberado de la esclavitud. También les significó un nuevo comienzo. A partir de ese día, el día en que pintaron las puertas con sangre y se comieron el cordero asado, empezaba para ellos año nuevo. Será para ustedes el primer día del primer año. A partir de ese día comenzó el calendario judío. Salieron de Egipto para empezar de nuevo a ser el pueblo que Dios los había llamado ser.
primer día, primer año de su calendario, de su historia. Les significó adoración, en tercer lugar. Cada año el festejo pascual, el festejo de un año nuevo que era completamente religioso, porque recordaban lo que Dios hizo para sacarlos de Egipto y lo conmemoraron con gratitud, con fidelidad y con devoción. También les significó teatro. Por favor, note las evidencias dramáticas del texto. Tenían que tomar un cordero joven y sacrificarlo. Eso tenía un significado especial. Había que usar la sangre del animal para pintar los marcos de las puertas. Tenían que comer la carne asada con hierbas amargas y pan sin levadura. Tenían que estar vestidos con ropa de salida y tener un bastón a la mano. Todos estos detalles que acabo de mencionarles son teatrales, dramáticos. El animal sacrificado les empezaría a dar indicios de lo que significa la expiación. La sangre derramada y usada para pintar los marcos de las puertas les comenzaría a dar cierto entendimiento para comprenderse como protegidos por Dios. ¿De quién? De Dios mismo. Dios con ese ritual estaba protegiendo a su pueblo de sí mismo. ¿Quién era el que iba a salir a recoger la vida de los primogénitos? Dios. ¿De quién estaba protegiendo la sangre en las viviendas? De Dios. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Los evangélicos regularmente usan la expresión me cubro con la sangre del Señor en situaciones diversas. Cristo derramó su sangre para protegernos no del diablo, ni del mal, ni de peligros, ni de accidentes. ¿Adivine de quién? De Dios. Cierro paréntesis. Consumir carne asada con hierbas amargas y panes duros fue una forma de dramatizar lo amargo y lo duro que fue la esclavitud. Los vestidos, el bastón, el calzado les hizo dramatizar que estaban listos, atentos a un nuevo comienzo en el escenario de Dios. Bueno, y no puedo dejar escapar esto, que la Pascua les significó que el Dios de sus ancestros, a saber, Abraham, Isaac y Jacob, es fiel a sus promesas y es más poderoso que los ídolos de Egipto. Así que la Pascua fue la celebración del triunfo del Dios Jehová sobre los dioses egipcios y que ese Dios Jehová es fiel a sus promesas. Así que esto hay que celebrarlo. Jesús celebró la Pascua. Cada año Jesús viajó a Jerusalén a festejar todo lo que acabo de explicarles. Y la última fiesta de Pascua que Jesús celebró dramatizó en su propio ser todo este ritual. Había que sacrificar un cordero. Jesús es el Cordero de Dios sacrificado. Había que derramar la sangre del cordero. Jesús derramó su sangre para rociar no sobre marcos de puertas, sino sobre los marcos del corazón, y así quedar protegidos de los juicios divinos que vendrán. Su cuerpo fue el pan sin levadura, partido por nuestra salvación. También fue un acto liberador, porque de una vez por todas seríamos libres de la esclavitud del pecado. También fue una confrontación contra los dioses de este siglo. El Satán, quien fue derrotado, y en la cruz del Calvario se hizo pública la derrota sobre el mal y el maligno. La Pascua de Jesús también significó un nuevo comienzo. Dios en Cristo se propuso crear una nueva humanidad y un nuevo mundo a partir de la muerte y resurrección de Cristo. La Pascua de Jesús también significa que Dios es fiel a sus promesas. Celebrando Jesús su última Pascua, dijo: el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan
Y después de dar gracias, ahora sí, dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Háganlo. De la misma manera tomó después la copa de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Ya con estas palabras de Jesús empiezo a desempacar mi segunda promesa. ¿Cómo compromete esto a la iglesia del siglo XXI? Ya que nuestra celebración de la mesa del Señor tiene sus raíces en la Pascua judía, muchos elementos conservan continuidad en las comprensiones novotestamentarias, es decir, en las comprensiones que hay en el Nuevo Testamento de nuestra celebración de la Santa Cena. Recordemos que la institución de la Cena del Señor se da cuando Jesús celebra la última Pascua en su quehacer mesiánico. Luego de todos los detalles del ritual atendidos como lo dicta la Torá, Jesús toma, según Mateo 26, versículos 26 al 28, el pan y lo bendice. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. La Pascua es un festejo que hace memoria del milagro, prodigio, maravilla divina del ser liberados de la opresión faraónica. Con la comprensión que ahora tenemos de Dios en Cristo, la Santa Cena se convierte para nosotros en el festejo donde hacemos memoria de la libertad que Jesús nos regala. Por su cuerpo inmolado, su sangre derramada, Dios nos ha hecho libres del mal, del maligno, de la muerte eterna, del pecado. Estos poderes opresores ahora no tienen dominio sobre la iglesia del Señor. Con esto, lo que quiero sugerir es que la mesa del Señor es para nosotros un drama de libertad. Cada que tomamos el pan con la copa, estamos celebrando un drama de libertad. Al comer el pan y beber del vino en el culto cristiano, estamos diciendo: por la gracia de Cristo y por su sacrificio en la cruz, somos libres. En segundo lugar, cuando venimos a la mesa del Señor, estamos contando la historia de la cruz. Y yo les estoy diciendo todo esto porque a veces el evangelicalismo regularmente lo que dice es: la Santa Cena es en memoria de mí, es para acordarnos del Señor, no más. No, eso no es cierto. Es más que eso. Es para contar la historia de la cruz. Cito a uno de mis autores favoritos, N.T. Wright. Dice él: partimos el pan y bebemos el vino juntos mientras contamos la historia de Jesús y su muerte, porque él sabía que este par de acciones, el pan y el vino, explicaría el significado de su muerte como ninguna otra cosa podría jamás explicar. Sigue diciendo el doctor Wright: después de todo, cuando Jesús murió por nuestros pecados, no fue para poder llenarnos la mente de ideas verdaderas, por importantes que puedan ser, sino para hacer algo, es decir, rescatarnos del mal y de la muerte. Es la idea que expresa San Pablo en 1 Corintios 11:26, cuando dice: siempre que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor. Tomar la cena es proclamar la muerte del Señor. Y aquí estamos simbolizando la expiación que hizo Cristo en el pan y en el vino. Su sangre derramada en la cruz y ahora rociada sobre nosotros, como diría Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 2, nos identifica como los hijos de la promesa y por ende estamos protegidos del juicio divino.
Tomar la copa y comer el pan es una manera de dramatizar que Dios me protege de Dios mismo. Tercero, en la mesa del Señor recordamos, rememoramos y conmemoramos. En Lucas 22, 19, el evangelista nos deja escuchar una frase que los otros evangelistas silencian. Lucas 22, 19. Hagan esto en memoria de mí. La Pascua en la persona de Jesús reorienta la atención en lo que Él hizo en la cruz. Mientras la Pascua judía recuerda la salida de Egipto, la iglesia cristiana recuerda la cruz de Cristo. Para los judíos, el acto más importante de salvación que Dios hizo con ellos fue sacarlos de Egipto, y lo celebran con la Pascua. Para los cristianos, el acto de salvación más grande que Dios hizo fue la cruz de Cristo, y esa es nuestra Pascua. Partiendo y comiendo el pan, recordamos el cuerpo inmolado del Señor, saboreamos su sufrimiento, participamos de alguna manera de su muerte y traemos el amargo sabor del costo de nuestra redención al paladar y así recordar el momento más sublime de nuestra historia, la cruz de Cristo. Y al comer el pan, tomar el vino, contamos a los nuevos creyentes y a nuestros hijos que fuimos esclavos del pecado, del mal del maligno por mucho tiempo, pero vino el libertador de Nazaret y ha puesto nuestras vidas en libertad, en verdadera vida, en plenitud de existencia, esperanza, fe y amor. Porque cuando el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. También rememoramos en la Santa Cena porque no nos permitimos, ni las Escrituras nos permiten, olvidar la historia de la cruz. Una de las mejores maneras de hacer continua la memoria es viniendo a la mesa del Señor una y otra vez. No solo recordamos, rememoramos, también conmemoramos. Conmemorar es hacerse contemporáneo al acontecimiento evocado por los relatos. Conmemorar es hacernos presente en la cena de Jesús. Cuando un padre de familia celebraba la Pascua, él estaba allí con su esposa, sus hijos, sus sirvientes, etc. Él decía: hoy el Señor nos sacó de Egipto. Pero no era hoy, eso había acontecido quién sabe cuántos años atrás. Eso es conmemorar, hacerse presente en el acto que está narrando, que se está evocando, que se está recordando. Cuando tomamos la cena del Señor, nosotros lo que estamos haciendo es, valga la pena redundar, hacer presencia en la mesa de Jesús, estar ahí con Él. Y para entender de alguna manera la Santa Cena y para lograr avanzar en ese camino, debemos verla también como el punto de vista de la llegada del futuro de Dios al presente y no tan solo la prolongación del pasado de Dios hacia nuestro presente. Tomar la Santa Cena no es tanto un camino de reversa, es un camino de orientación al futuro que sale a nuestro encuentro. ¿Por qué? Porque cuando nos hacemos presente en la mesa del Señor, también nos hacemos presente en un grito Maranata. Jesús dijo que no volvería a participar de esta mesa, de esta comida, hasta cuando vuelva en el reino de Dios. Tomar la mesa del Señor, no solo miramos el pasado, miramos el futuro, cuando Cristo vuelva y nos sentemos con Él nuevamente en la mesa y Él nos sirva a sí mismo el pan y el vino, es decir, su cuerpo, su sangre. No solo estamos recordando que Jesús murió
estamos también celebrando la presencia de nuestro Señor vivo cada que tomamos la mesa. Y Él vive a través de la resurrección, precisamente como aquel que se ha adelantado a nosotros para ir a la nueva creación, hacia el mundo transformado, precisamente de aquel del que Él es en sí mismo el prototipo. Jesús se nos ha adelantado porque así como Él vive, viviremos. Bueno, hermanos, faltando todo por decir con respecto a la mesa del Señor, la Santa Cena es un sacramento igual como lo es el bautismo, y lo expresé la semana pasada, en el que nosotros nos redescubrimos como iglesia del Señor y volvemos a descubrir nuestro significado como iglesia de Dios. En tiempos de pandemia, en tiempos de luto, de sufrimiento y dolor, en tiempos donde el cambio climático hace estragos en nuestro país, en pueblos, en islas, en zonas costeras, la iglesia necesita reencontrarse a la luz de la mirada de la Escritura. Por alguna razón que es difícil de aceptar, la iglesia se va diluyendo en medio del dolor y del sufrimiento. En medio de la pandemia la iglesia se va diluyendo. Ese ha sido el fenómeno con este COVID-19. Y duele ver la iglesia diluyéndose, desvaneciéndose. Estos sermones de noviembre apuntan a que si eso significa ser iglesia, y si esos son los sacramentos que hay que celebrar como iglesia, por las razones que han escuchado, todos debemos recuperar el ánimo de congregarnos, así sea en tiempos de pandemia. Usted en tiempos de pandemia no ha dejado de mercar. En tiempos de pandemia no ha dejado de ir al médico. En tiempos de pandemia usted no ha dejado de salir de casa. En tiempos de pandemia muchos no han dejado de salir a pasear. Si hacen todo eso en tiempos de pandemia, entonces ¿por qué no también en tiempos de pandemia congregarnos? ¿Por qué no también en tiempos de pandemia buscar comunitariamente el rostro del Señor? ¿Por qué no también en tiempos de pandemia unirnos como lo que somos, un cuerpo en Cristo? ¿Por qué no también en tiempos de pandemia, si hacemos tantas otras cosas, celebrar la fe y celebrarla en la mesa del Señor, con todo lo que significa e implica para nuestra vida cristiana y para lo que nos espera en esta vida cristiana? Oremos. Padre, somos tu pueblo, somos tu iglesia. En tiempos de pandemia, en tiempos de tragedias que han ocasionado los cambios climáticos en las islas de San Andrés y Providencia, en algunas zonas costeras de Colombia, en Chocó, en Dabeiba, en Boyacá, inclusive en Medellín, inundaciones, destrucción de viviendas. En las islas de San Andrés hay personas que lo perdieron todo. Lo mismo en zonas costeras de Panamá, Honduras, Nicaragua. Y yo ruego, Señor, que tengas piedad
de estos pueblos, de estas regiones. Te ruego que tú que eres el Dios de todo lo creado, el Dios de los vientos, de los mares, de los truenos, de las tormentas, el Dios nuestro, tú que eres soberano sobre toda tu creación, te rogamos que te apiades y que también te apiades de tu iglesia, que una parte significativa se dilata, se desvanece, se desanima, se desvincula, como diríamos hoy, se desconecta. Padre, tráelos de nuevo a Cristo y trae un avivamiento de fraternidad y de unidad en medio de la iglesia, para que te alabemos, para que te adoremos, para que juntos mostremos tu gracia y tu favor, para que unidos el mundo pueda ver que en realidad somos tus discípulos. Que las adversidades y que los tiempos difíciles no logren triunfar sobre la unidad que el Espíritu Santo le concede a la iglesia. Por el contrario, que la iglesia se ponga en pie, recobre sus fuerzas, se alimente de Cristo en los sacramentos y asuma su vocación de ser la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo en esta tierra, la manera en que Dios se hace visible al mundo. Te lo pedimos pues, Padre, creyendo que tú nos respondes no conforme pedimos, sino conforme a tus riquezas en gloria. En Cristo Jesús oramos, el Señor. Amén y amén. Amándoles mucho, Dios les bendiga.